un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz. Al abrir las páginas de la Biblia, hallamos un sinnúmero de temas, todos ellos interesantes y sobre todo importantes para la vida del ser humano. Sin embargo, no tengo duda en considerar al arrepentimiento como uno de aquellos temas trascendentales. Es tal la importancia de este tema que casi es mencionado en todo sermón del Nuevo Testamento. Fue a partir del tema del arrepentimiento que el Creador rompió un silencio de más de 400 años por medio de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versos 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por otro lado, el Señor Jesucristo también dio inicio a su ministerio a través de la predicación del mismo tema. Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 dicen: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Sin embargo, el Señor Jesucristo no solo utilizó el tema del arrepentimiento para iniciar su ministerio, sino también lo usó para ponerle fin. Entre las muchas instrucciones finales que el Señor dio a sus apóstoles antes de su ascensión, quisiera resaltar la siguiente. Lucas capítulo 24, versos 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La pequeña comisión, limitada al pueblo judío, involucró la necesidad del arrepentimiento. Marcos capítulo 6, versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y la gran comisión también la incluyó, como observamos anteriormente. Todos estos textos nos ofrecen evidencia sólida sobre la importancia del arrepentimiento, aun antes del establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, la instauración de dicho reino enfatiza aún más la trascendencia del arrepentimiento. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El día de Pentecostés de Hechos capítulo 2 marcó el inicio de la iglesia del Señor. Y es notable el énfasis que el tema del arrepentimiento adquirió. El arrepentimiento no se limitó con el establecimiento del reino, sino que fue el tema constante en la predicación de los apóstoles. Los judíos, quienes luego llegaron a ser cristianos, entendieron que el Señor ofrecía la posibilidad del arrepentimiento al pueblo gentil. En Hechos capítulo 11, versículo 18 leemos: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pablo abordó continuamente el tema del arrepentimiento. Así podemos observarlo durante su predicación a los griegos en el Areópago. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Finalmente,
cuando el mismo apóstol Pablo quiso enmarcar la misericordia del Señor, utilizó el tema del arrepentimiento como fin de aquello. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Cuando el apóstol Pedro reconoce la paciencia del Señor, enfatizó la necesidad del arrepentimiento para salvación. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queridos hermanos y amigos, en nuestros días se hace un gran énfasis en distintos temas espirituales, pero deberíamos recordar el ejemplo de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo y de los mismos apóstoles, quienes continua y progresivamente predicaron insistentemente el tema del arrepentimiento. Es notable que aquel tema se requiera para aquellos que se hallan fuera de la iglesia, como también para quienes se encuentran dentro de ella y hayan caído. El énfasis en el tema del arrepentimiento se debe fundamentalmente a lo que es y a lo que hace el arrepentimiento. Esto será precisamente el tema de nuestra próxima lección. Así, sin más por el momento, agradezco tu amable atención y espero que continúes estudiando con nosotros. Finalmente, te deseo ricas bendiciones en Cristo el Señor. Viva simiente de amor.